Desde el TEC de Monterrey, específicamente desde la Escuela de Humanidades y Educación, en alianza con la Red de Mujeres Unidas por la Educación, que la formamos más de 100 mujeres apasionadas y comprometidas por la educación y con la educación. Les damos la más cordial bienvenida a este segundo diálogo temático en donde celebramos a la mujer, madre, abuela, con este nombre que describe con claridad y también con un cierto sentido del humor ese papel de la madre malabarista, sobre todo en esta contingencia. Belén Sanz, representante de la ONU Mujeres en México, nos dice que en tiempos normales, antes de la contingencia, las mujeres asumían más de 3 veces el cuidado de infantes y ancianos que los hombres, comparativamente con sus contrapartes o con los hombres. Imagínense cómo será ahora que tienen el home office y al mismo tiempo el aprendizaje en casa como el homeschool. Esto implica obviamente triplicar su trabajo. Esto sin mencionar la tarea del cuidado de infantes y de ancianos, que permanece como una tarea prioritaria de las mujeres. Otro de los problemas que vemos es cómo se ha ido invadiendo el espacio privado por el público. Un gran teórico italiano que hemos estado escuchando estas semanas pone énfasis en su propuesta de que la casa sea el laboratorio del aprendizaje. Y menciona que los padres, y todos entendemos que las madres, sean asistentes del aprendizaje. Y esto obviamente pone todavía mayor presión en ese ejercicio de malabarismo. Esta semana saca UNICEF también una publicación que se llama La educación frente al COVID-19 y presenta 18 propuestas para implementar el derecho a la educación durante la emergencia, diciendo que es el derecho a aprender, el derecho a educar, no necesariamente el derecho a asistir a un lugar como una escuela o a una educación formal. Y 2 de estas 18 propuestas tienen que ver con el apoyo escolar a las familias y la importancia de reanudar actividades dirigidas a la primera infancia de 0 a 3 años, trabajando con los padres y las madres, que en su mayoría son las madres de familia. ¿Cuál es el reto que se va a explorar hoy? Cómo lograr una mayor igualdad en la distribución de tareas en el hogar y cómo hacer de este malabarismo que lleva la mujer, madre, abuela, un juego de colaboración en familia. Con esta pequeña introducción, le paso la palabra a Anaid en representación de la red para hacer también una introducción. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Quisiera compartirles un mensaje, sobre todo a quienes nos sintonizan por primera vez. La Red de Mujeres Unidas por la Educación, como lo comenta la doctora Sofía Leticia, está conformada por alrededor de 100 mujeres especialistas que trabajamos en el área educativa. Nos une nuestro amor por la educación, nuestro compromiso por la educación y también por la búsqueda de la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Todas tenemos diferentes trayectorias y formaciones, lo cual conforma la riqueza de esta red. Y nos hemos unido en esta ocasión en particular para convocar al diálogo y con el objetivo de construir juntos. Y eso es a lo que les invitamos. Entonces, les invitamos a que hagan uso también del chat de Zoom, también de los espacios por Facebook Live, porque nosotros vamos a estar dando seguimiento a sus inquietudes. Estamos recogiendo los comentarios que alimentan este mismo diálogo, pero que también nos proporcionan los insumos para poder seguir proponiendo una agenda en aras de seguir construyendo. En este sentido, nosotros estamos presentando este diálogo sobre familias en el marco de un primer ciclo que le llamamos Aprender en tiempos difíciles. Creemos que es compartir el que puede enriquecer también
la dinámica en el sector educativo y bueno, a eso les invitamos. Entonces, bienvenidos. Y les presento en esta ocasión a nuestra moderadora, Alejandra Brito, quien es consultora con una sólida experiencia en el sector educativo en México y ha trabajado desde diferentes perspectivas, desde la ministerial, en investigación, en consultoría. Cuenta con una maestría en gestión del cambio y más de 15 años de experiencia en planeación estratégica y coordinación de proyectos. Ha sido consultora independiente para agencias como la consultoría Valora, el Ministerio de Educación en México, la SEP, en particular universidades y agencias internacionales como UNICEF, UNESCO y OEI. Su experiencia le ha proporcionado una amplia visión de los desafíos de la educación en México y le ha permitido contribuir en el desarrollo de políticas y programas para superarlos. Ella, en contexto de la red, también acompaña un ejercicio entonces con maestros en el que pone su experiencia al servicio de las escuelas a través también de asesorías. Entonces, bueno, adelante, Ale, muchas gracias. Muchas gracias, Anaí. Buenas tardes. Y bueno, yo no sé para ustedes, pero para mí verdaderamente el día inició como uno de esos en los cuales los astros no están alineados, porque a las 7 de la mañana tuve que llamar a la pipa para que nos trajera agua. Luego, cuando yo pensé que ya teníamos el Google Classroom dominado, sale mi hijo corriendo para decirme que no escucha nada y ahí nos tienes conectando, desconectando, audífonos sin audífonos, hasta que finalmente logramos que se incorporara bien a la clase. Más tarde, en medio de una llamada telefónica de trabajo, los perros ladrando por acá atrás que no me dejaban escuchar. Y bueno, finalmente llegó la hora de hacer la comida y dije, no me la voy a complicar, voy a hacer algo rapidito, pero se descompuso el procesador de alimentos y bueno, lo que yo pensé que me iba a tomar 15 minutos, finalmente me tomó más. Y bueno, mi día comenzó a componerse cuando mi hijo me dijo, mamá, me encantó la comida que me hiciste. Ahí, bueno, las cosas empezaron a cambiar y sobre todo teniendo en perspectiva esta plática que vamos a tener nosotros esta tarde, ¿no? En donde vamos a tener la oportunidad de escuchar a compañeras, a mujeres que como yo, que como ustedes, están haciendo malabares en este tiempo, pero que por sus trayectorias profesionales a lo mejor tienen ya respuestas a preguntas que nosotros nos estamos planteando. Entonces, le doy la bienvenida a 4 compañeras de la red que van a comentar el día de hoy. Primero va a abrir Mari Carmen Campillo. Ella tiene más de 28 años de trayectoria en el sector educativo. Ha sido pionera en el trabajo y el desarrollo de materiales para la atención a la primera infancia y de la incorporación de habilidades socioemocionales en el currículo nacional. Ella es sensible a la incertidumbre que genera este periodo en las familias y en conjunto con otras compañeras de la red lideró el desarrollo de preguntas y respuestas para acompañarnos en este periodo. Luego Daniela va a platicar con nosotros. Daniela Labra, es socia fundadora de Atentamente. Ella estudió biología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue coordinadora, profesora e investigadora en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México por 10 años. Ella está interesada en estudios científicos del entrenamiento mental y ha practicado técnicas de regulación de la atención y las emociones por más de 20 años. Y desde hace 10 ha dedicado parte de su tiempo a su enseñanza. Daniela es intérprete y el tibetano es su pasión secreta. Después de Daniela, Diana nos va a platicar sobre cómo podemos aprovechar este periodo de contingencia para el aprendizaje en familia. Diana es egresada de la Escuela Normal Superior de México y tiene una maestría en Administración y Políticas Públicas por el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ella laboró como parte del equipo de directrices de mejora de resultados educativos y de desempeño docente en el antes Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. Actualmente, Diana educa en el hogar y participa en proyectos para el acompañamiento de la educación en familia. Y para cerrar, Mariali Cárdenas nos va a platicar sobre las oportunidades para mejorar la relación entre la familia y la escuela en este periodo. Mariali desde Vía Educación ha impulsado el desarrollo de comunidades de aprendizaje. Ella ha desarrollado metodologías para estrechar la relación entre la comunidad y la escuela, con énfasis en el involucramiento de las familias en la educación. Mariali es cofundadora de Vía Educación
Es una organización de la sociedad civil innovadora que combina la organización comunitaria y enfoques educativos para desarrollar las habilidades de ciudadanía de niños y jóvenes. Su trabajo se centra tanto en mejorar la habilidad de los niños como los jóvenes con habilidades de ciudadanía y crear espacios para ejercer su agencia en los temas que les interesan, incluido el medio ambiente y el desarrollo. Entonces, sin más preámbulo, le pido a Mari Carmen que tome la palabra y nos hable de este esfuerzo de la red por realizar preguntas y respuestas. Muchas gracias, Ale. Buenas tardes a todos y a todas, y pues es un gusto y me honra estar aquí compartiendo estos diálogos con compañeras también que han trabajado mucho por la educación. A mí hoy me toca presentarles un instrumento que tenemos diseñado en el sitio de mupored.mx. Y el nombre de este trabajo es el trabajo escolar en casa. La siguiente, por favor. Bueno, esto está enmarcado en la siguiente necesidad. Tomado del informe de la Comisión Interamericana de Mujeres, razones para reconocer los impactos diferenciados en el COVID-19, nos encontramos con que la violencia contra las mujeres es un hecho. El confinamiento ha incrementado los casos de violencia contra las mujeres y además se ven obligadas a vivir con su agresor. Por otra parte, aumenta la carga laboral del trabajo en las mujeres y vemos que tienen a su cargo un 76,2% de todas las horas de trabajo no remunerado, más del triple que los hombres. Esto también ha aumentado en estos momentos y más en aquellas mujeres con hijos más pequeños, en donde estos niños no son autónomos en el aprendizaje. También vemos que tienen mayor riesgo ante la crisis económica. Por cada 100 hombres en situación de pobreza hay 113 mujeres en la misma condición. La tasa de desempleo es de 10,4% en mujeres frente a 7,6% en hombres. Y casi un tercio de mujeres son económicamente dependientes, lo que las hace muy vulnerables. Se espera también que después de que pase la pandemia, esta situación pues sea más grave para las mujeres. Por otra parte, tenemos desigualdad, acceso a tecnología. A nivel mundial hay 200 millones más de hombres que mujeres con acceso a Internet y las mujeres tienen 21% menos posibilidades de tener teléfono móvil. También hay mayor exposición en los servicios de salud. Las mujeres embarazadas en este momento tienen mayor riesgo de contagio y enfrentan escasez de servicios médicos y hacinamiento hospitalario. Y la mitad del personal médico y el 80% del personal de enfermería son mujeres que no cuentan muchas veces con el equipo necesario para estar enfrentando la pandemia y pues como también sabemos y hemos visto en las noticias, son objeto de agresiones en los transportes y en la calle. La siguiente, por favor. Ante esta situación, les voy a platicar de dónde surge este proyecto que llamamos el trabajo escolar en casa, preguntas y respuestas durante la pandemia del COVID-19. Nos inspiró la llamada de una mamá que habló a su escuela con la maestra para decir que dieran de baja al niño porque ella ya no podía con la presión. Y pues en la red fuimos sensibles a esta situación, pensábamos primero en ayudar a esta madre, pero luego vimos pues que no era suficiente con ayudar a una sola persona a resolver esto, sino que nos dimos a la tarea de hacer algo para ayudar a todas. La siguiente, por favor. Este instrumento, que son preguntas y respuestas, como ya les había dicho, se divide en varios apartados. El primero de ellos se llama emociones, cómo me siento en este momento,
Y hay preguntas como ¿qué puedo hacer cuando siento que ya no puedo más? ¿Cómo puedo apoyar a mi familia con estabilidad emocional? ¿Cuáles son los signos de alerta que me indican que algo debo atender? ¿Cómo manejo la carga que siento como madre, esposa, empleada? ¿Qué hago si estoy estresada y no tengo paciencia para estudiar con mis hijos? Mi esposo sale a trabajar y me da miedo que nos contagie. A veces estoy angustiada. ¿Cómo saber que voy a estar bien? Y bueno, damos respuestas en el sentido de tratar en todo momento de estar en calma, es lo que más importa. Desafortunadamente por una parte, pero afortunadamente por otra, porque da la posibilidad de ayudar a la familia, la emoción del hogar recae mucho en la emoción, en cómo está la madre. Y lo que queremos es empoderarla a ella, pero sobre todo decirle que estando bien ella puede ayudar a los demás. Si ella no está bien, no puede ayudar a los demás. Y les damos algunas recomendaciones de buscar actividades con las que ellas puedan realizarse, descansar lo suficiente, buscar ayuda si lo necesitan, buscar comunicación con alguien para contar sus emociones y trabajar con ellas, que ya de eso más tarde nos hablará Daniela Labra. La siguiente, por favor. Después, otro apartado se refiere a la organización, cómo hago para que todo funcione. Y hay preguntas como cómo organizo las tareas de todos, cómo distribuyo el tiempo entre la crianza, la casa, el trabajo en línea, etcétera. Bueno, aquí lo que nos dicen los expertos es principalmente que se organicen rutinas, si bien flexibles, sí rutinas. De hecho, nos damos cuenta de lo importante que son las rutinas para funcionar y para sentir seguridad. Y es así como les sugerimos que se lleven a cabo planeación de rutinas entre todos los miembros de la familia, pues que haya horarios de comida, de trabajo, de descanso, de juego. Pero sí es muy importante la organización para que las cosas funcionen. La siguiente, por favor. Después vienen las tareas escolares, cómo puedo apoyar a mis hijas e hijos. Y bueno, las preguntas van en el sentido de qué es lo que debo cuidar para generar un ambiente de aprendizaje en casa, qué aprendizajes esperan que desarrollen mis hijos e hijas en este periodo, qué hago si no puedo acompañar una actividad académica de la escuela, cómo elijo los mejores materiales, qué hago si tengo varios hijos e hijas y no puedo ayudarles en diferentes tareas que solicita la escuela, tengo miedo que mi hijo repruebe, mis hijos no han hecho toda la tarea que les han dejado en casa, no han podido ver la televisión porque mi esposo y yo trabajamos en el lugar donde está la televisión, cómo puedo motivar a mis hijos y a mis hijas. Las respuestas para estas preguntas van también en el sentido de tranquilizar a las madres para que no se exijan demasiado ni piensen que ellas deben sustituir a los maestros o deben cumplir con todo el programa escolar que no es obligación de ellos. Esta situación nos tomó a todos por sorpresa, incluidas a la Secretaría de Educación Pública, y no es tarea de las madres cumplir a 100% de esto. Una vez más les recomendamos que lo más importante es que los niños tengan un buen ambiente y las niñas un buen ambiente en casa para que puedan aprender hoy, como decía Sofía Leticia, Tonucci aconsejaba que fuera más bien un laboratorio en donde pudieran aprender en la cocina, aprender lo que es la colaboración, aprender cómo funciona la lavadora o la plancha. Eso les deja más aprendizajes y también aprendizajes que los lleven después a ser resilientes ante las dificultades. La siguiente, por favor. Bueno, materiales escolares, ¿qué hago si no los tengo? Las preguntas que aquí se hacen los padres y las madres van más bien en el sentido de, pues no tengo esos materiales. Bueno,
no se preocupen, así está el 90% de los hogares. Obviamente no hay los materiales que había en la escuela o que se podían planear con tiempo. Una de dos, o somos creativos y usamos lo que tenemos en casa o no se hace la actividad. Es muy importante también que los niños y las niñas no se sientan presionados porque no tienen el material y esto les va a afectar en algo. En realidad, lo que más importa ahorita es que estén tranquilos. La siguiente, por favor. Recursos tecnológicos, ¿qué hago si son un problema para mí? Bueno, en este aspecto quiero decirles que en la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de las tecnologías y de la información en los hogares del 2019, vemos que hay 80.6 millones de usuarios de Internet. Todavía pues hay mucha gente que no lo tiene, 34 millones de personas no tienen acceso, 76.6% de la población urbana tiene acceso a Internet, es decir, 7 de cada 10 personas, pero 47.7% de la población rural no tiene acceso, es decir, 5 de cada 10. Y bueno, a sabiendas de que también no hay dinero para comprar datos, no se espera que la tecnología sea para todos. Hoy veíamos en un webinar con Silvia Schmelkes que desafortunadamente se cruza la falta de recursos tecnológicos, esa brecha se cruza con la brecha de aprendizaje y con las zonas de pobreza. Es mucho lo que hay que hacer en nuestro país para generar igualdad y equidad. Y pues las respuestas también van en ese sentido de no preocupación. Y bueno, en este momento también están dando el Aprende en Casa por televisión. Hoy también decía el subsecretario Marcos Bucio que se unió Televisa y otras cadenas televisoras y servicios de radio y televisión para llegar a la mayor parte de la población. La siguiente, por favor. Evidencias de aprendizaje, ¿cómo revisarán el trabajo de mi hija y de mi hijo? Estas preguntas casi van todas en el sentido de la carpeta de evidencias, cómo se forma la carpeta de evidencias, qué puede poner el niño en la carpeta de evidencias, pero también van en el sentido de que si esta carpeta va a ser decisiva para la evaluación. Hoy también dijo el subsecretario Bucio que que iba a ser tomada en cuenta, pero que definitivamente no iba a ser decisiva para la evaluación y que si el niño incluso o la niña no habían hecho la carpeta, que lo podían hacer de manera oral. Aún así, en este apartado, nosotros a las personas que sí lo pueden hacer, les decimos cómo se elabora una carpeta de evidencias y qué puede tener. Y también sugerimos que no solamente se ponga ahí lo que corresponde al currículum, sino que también se evidencie lo que hizo la familia, el niño y la niña para salir adelante de esta crisis. La siguiente, por favor. Por último, el último apartado es primera infancia, dudas sobre los más pequeños. Bueno, aquí las preguntas van en el sentido desde estoy preocupada, estoy en el 8º mes de embarazo, me preocupa que mi niño nazca así, o tengo un niño de 2 meses y no ha salido a la calle, tengo miedo que no se desarrolle suficiente, o tengo un niño un poco más grande o una niña que tiene 3 añitos y que necesitan descubrir el mundo y lo único que tienen alrededor pues son las 4 paredes de mi casa, en fin. Y la recomendación, bueno, además de que lo primero es no preocuparse, es haz lo que puedas con lo que tienes. Pero también el otro día, escuchando a Sean Koff, que es un gran investigador de primera infancia, de desarrollo infantil temprano, lo que comentaba es que lo más importante es que los niños y las niñas estamos ante una emergencia
y de una manera estamos en un sentido de supervivencia y que lo más importante es que los niños y las niñas pequeños se sintieran a salvo y se sintieran seguros. Y si la madre inspira eso, se siente así y lo lleva a los más pequeños, esto es lo más importante. Después, sí, pues también podría ser una oportunidad para tener el tiempo, la profundidad, el espacio y la calma que necesitan los niños pequeños para crecer, desarrollarse y ser felices y desarrollar un apego seguro con sus padres. Desafortunadamente también cuando salimos y estamos a toda prisa, vemos poco a los niños, los cargamos poco, les cantamos poco, los arrullamos poco y eso las niñas y los niños es lo que más agradece. La siguiente, por favor. Otra manera que tenemos de presentar, no les voy a leer cada una, pero este trabajo se hizo en 2 presentaciones. Una en el sitio de mupored.mx y otra a través de infografías que pueden ser compartidas por Facebook, por Twitter, por LinkedIn y por WhatsApp, en redes sociales, para que lleguen estas infografías al mayor número de personas y sobre todo a aquellas personas que lo necesiten. También es necesario que ustedes sepan que estas infografías y este material no se hizo solo a las madres y a los padres de familia porque es muy difícil que luego accedan al sitio. Se hizo también pensando en las maestras y los maestros que puedan tener este material para dar respuesta a la necesidad de las madres. La siguiente, por favor. Este es otro ejemplo de infografía y así vienen todas. La siguiente. Este es otro ejemplo. La siguiente, por favor. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir. Quiero pedirles y sugerirles que nos visiten en www.muset.mx y para cualquier consulta, este que está aquí es mi correo electrónico. También es deseable que nuestro sitio tenga vitalidad, esté vivo y si ustedes tienen preguntas que quieran que sean contestadas, con mucho gusto pueden enviarlas para ampliar esta herramienta. La siguiente, por favor. Eso es todo. Muchas gracias de parte de las Mujeres por la Educación. Muchas gracias, Mari Carmen, por poner a nuestro alcance estos consejos que nos hablan verdaderamente de tú a tú para poder resolver todas nuestras inquietudes, ¿no? Tenemos algunas reacciones ya de la gente que está escuchando, pues agradeciendo tu mensaje, reiterando qué importante es que las familias, los papás y los niños se sientan tranquilos en estos momentos, sabiendo pues que cuando regresan a la escuela los niños seguramente tendrán todo el apoyo de sus maestros para regularizarse, ¿no? Y continuando con estos consejos para regular nuestras emociones, Daniela nos va a hacer una presentación. Si estás por ahí, Daniela, puedes activar tu micrófono. Sí, muchísimas gracias. Les voy a compartir una presentación. ¿La están viendo? Eso. ¿Están viendo ahí la presentación? Déjenme ver que las vea yo a ustedes. Bien, entonces esta es la presentación. Primero que nada, quiero decirles por un momento que no las veo por el acomodo de las pantallas, no logro verlos ahorita, pero espero poder lograr verlos. Para cualquier cosa estoy aquí pendiente, por favor, Ale, me avisas cualquier cosa. Entonces, quiero agradecer este espacio de Mujeres por la Educación. Mi presentación no va a ser una presentación académica. Quiero darles algo lo más práctico posible y seguir mucho en la línea de la que ya comenzó
Mari Carmen, a quien le agradezco muchísimo estar aquí. El título del día de hoy era sobre las madres malabaristas, y yo creo que a veces pues nos queremos sentir como malabaristas, a lo mejor quisiéramos vernos así, muy equilibradas, muy monas, muy en control de lo que está pasando. Pero puedo pensar, y por lo que escucho y lo que sé, lo que vemos en las encuestas, pues seguramente nuestro día se ve mucho más así. Y seguramente pronto durante el día ya nos encontramos más bien en este estado, ¿no? Es decir, ya estamos agotadas de todas las cosas que tenemos que hacer. Y ya saben, esta es una de esas cosas que le llega a uno en el teléfono, pero me parece que ilustra mucho también, en un sentido, con cierto humor, cómo podemos llegar a sentirnos. Nosotros, yo pertenezco a una organización que se llama Atentamente. Atentamente nos dedicamos a la educación socioemocional y nosotros usamos mucho esta imagen. Esta situación que estamos sintiendo es como la vida que estamos viviendo, es como este mar picado, ¿no? Es esta ola tras otra. Y creo que esta situación actual y este confinamiento y esta crisis que estamos compartiendo con todos, pues todavía agudiza quizás este sentido donde mucha gente nos expresa esta sensación de incertidumbre. Y hay, como vemos que hay todo esto que está fuera de nuestro control. Y las emociones también son como el mar. Las emociones también van y vienen. Las emociones pueden arrasarnos de pronto, nos pueden llevar a hacer ciertas cosas. Y en realidad, para muchos de nosotros no hay mucha posibilidad de algo que hacer con nuestras emociones. Pensamos que así son y que así están y que no podemos hacer nada mucho con ellas. Pero yo les pregunto, ¿qué creen que siente o piensa este personaje? Si no sé si lo alcanzan a ver, pero hay un surfista en medio de esas olas. Yo les quisiera preguntar, siendo que ahí está el chat y que yo puedo verlo, creo que puedo verlo, a ver si puedo verlo, si me pueden decir, ¿qué creen, qué emociones creen que siente esa persona? Es decir, nosotros a lo mejor en ese mar nos podemos sentir aterrados, sofocados, angustiados, pero ¿cómo creen que se siente esa persona? Alguien dice, debe estar feliz, debe estar seguro, debe sentir que es un reto. Y en efecto, ¿no? Está dispuesto, está atento, está tenso, pero emocionado, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre esa persona y nosotros enfrentándonos a ese mar? ¿Qué dicen ustedes? Además de cómo se siente, ¿cuál es la diferencia entre esa persona y nosotros? Si a mí me agarran y me echan al mar, ¿cuál sería la diferencia entre, así, como estoy sin salvavidas? ¿Cuál sería la diferencia entre esa persona y nosotras? Dice, tiene una tabla y le puede hacer frente al reto. En efecto, esa persona tiene las habilidades para navegar dentro de esa dificultad, dentro de ese mar. Lo que yo quisiera compartirles hoy son 4 distintas estrategias, y voy a ser pues muy breve, que tienen que ver con capacidades que podemos desarrollar nosotros. Y esas 4 capacidades sabemos que son pilares del bienestar. El bienestar es una habilidad. Y lo que queremos al desarrollar o al lidiar con nuestras emociones a través de fortalecer estas cualidades internas es lograr generar un bienestar que nos ayude a pasar o navegar esos altibajos de la vida, que no sea un bienestar que dependa de lo que está pasando afuera de nosotros, sino un bienestar que viene de cómo nosotros nos estamos relacionando con lo que está sucediendo. Eso es lo que llamamos un bienestar emocional, y eso es lo que nosotros podemos aprender a cultivar. Eso sería aprender a surfear en un mar que no vamos a poder siempre o casi nunca controlar. Para pasar a hablar de estas estrategias específicas para lidiar con nuestras emociones, tengo para ustedes otra pregunta que quisiera ver en el chat. Y entonces quisiera que me dijeran qué emociones son las que más han sentido en estos últimos días. Entonces, alguien me dice incertidumbre, tristeza, enojo, angustia, frustración, desesperación, ansiedad, miedo, preocupación, agobio, agradecimiento. Sentimos un montón de distintas emociones, eso es completamente natural.
en esto, las emociones que sentimos, yo quisiera primero decirles algo muy brevemente y me dio una licencia poética. Así me siento yo como como aquí, ¿no? Dice, tus amigos sin hijos explicándote cómo han sufrido el aislamiento. Quiero decirles que yo no tengo hijos, pero aunque no tengo hijos, me he dado la tarea de, además de tener muchos hijos adoptivos de mis emociones, adoptivos en mi vida, también me di a la tarea, por supuesto, de indagar y preguntar con múltiples madres con las que yo coexisto, madres y abuelas, para saber ejemplos específicos y cómo lo están viviendo ustedes de manera específica, y espero que esto les ayude. En las encuestas que he podido ver alrededor de lo que está pasando ahorita, este es el tipo de angustias como las que ustedes decían y ven, por ejemplo, de angustias de emociones que estamos viviendo en estos momentos, ¿no? Estas distintas emociones que estamos sintiendo. ¿Y qué es lo que podemos hacer con ellas? Sí, cuando puse esto después me acordé que ahora las mascarillas tienen otro sentido, pero no sé si ustedes saben que cuando te subes al avión te dicen, ponte, pues en caso de emergencia, ponte primero tu mascarilla de oxígeno antes de ponerle la mascarilla a alguien más. Esto es fundamental, porque lo que queremos decir, y es algo a lo que decía Mari Carmen Campillo, nosotras sintiéndonos en este mare magnum de dificultad, esta no es una situación normal, nos está retando. Y en ese sentido, lo mejor que podemos hacer para esta situación es comenzar dándonos cuenta de cómo nos sentimos y cuidándonos. Lo que sentimos, esa emocionalidad, es completamente normal. Y dicen aquí los expertos que se dedican a cómo lidiar con el estrés y cómo lidiar con las emociones, que algo que nos puede ayudar es simplemente aceptar lo que estás viviendo. Evidentemente hay una parte de nosotros que dice esto no debería de ser así, yo no debería de sentirme así, la situación no debería de ser así, pero así es. No catastrofices, no es lo peor que ha pasado, pero tampoco minimices, es decir, aunque otros estén mejor o peor que tú, eso es lo que te pasa a ti, lo puedes aceptar. Pero aduéñate de tus emociones y tu estrés. ¿Por qué te sientes así? Porque las emociones surgen cuando sentimos que algo importante está pasándonos. Nos estresamos cuando sentimos que no podemos lidiar o no tenemos los recursos para lidiar. Es decir, esto nos está ayudando a saber que tenemos cosas que nos importan, nos acerca a nuestros valores. Algo bien importante que decía Mari Carmen, y lo pongo aquí, es que si necesitas ayuda, no dejes de buscarla. Lo que les voy a dar son muchas maneras de trabajar uno mismo, pero por favor, si necesitas ayuda, sabes que las Mujeres por la Educación te la dan y habrá otros espacios para buscar esa ayuda. Cuando hablamos de que esto nos está retando, algo que es muy importante y nos puede ayudar mucho es reencontrar nuestro sentido de propósito. Reencontrar qué es lo que es valioso para nosotros. En una publicación la OMS mencionaba cómo puede ser que en este momento no podremos lograr muchas de nuestras metas. Como bien decía Mari Carmen, a lo mejor no puedes lograr la tarea. Deja tú todo ese proyecto que tenías por hacer o todo el trabajo que no tienes quizás, o a lo mejor lograr algo tan sencillo como tener trabajo. Es algo que hoy quizás no puedes lograr. Pero lo que siempre sí puedes seguir haciendo es identificar en esta circunstancia cuáles son tus valores. ¿Qué valoras en tu familia? ¿Qué valoras para ti? ¿Es la armonía? ¿Es el respeto? ¿Es la paciencia? ¿Cuáles son los valores que tú tienes? Y dejar que eso sea lo que rija tus decisiones. No puedo cumplir mis metas, puedo vivir de acuerdo a mis valores. Y eso le puede dar sentido y orden a lo que hacemos. Si tú ubicas qué es lo que es importante para ti, eso te va a ayudar a decidir. ¿Para qué pongo a mi hijo? No quiere salir del cuarto. Ya le he dicho 20 veces que tiene que entregar la tarea, pero no me pela, se le echo por la buena, se le echo por la mala. ¿Qué es lo que es más importante para mí en este momento, en esa relación con mi hijo? ¿Que acabe la tarea o que podamos tener un diálogo y armonizar y encontrar otros puntos de encuentro? Cuando estamos hablando, la dirección es algo que nos va a ayudar enormemente. Miren, perdón, ya cambié de pantalla. Una cosa que mencionó varias veces Mari Carmen es, digamos, una vez que tengo mi brújula, esto es lo que es importante. Puedo realmente tomar en cuenta algo que dijo Mari Carmen varias veces. Hay que ayudarnos a calmarnos.
calmarnos, encontrar la manera de recuperar nuestra presencia, recuperar algo de espacio. Es el mejor regalo que nos podemos dar. Hay muchas maneras de hacerlo. Piensa tú qué te sirve a ti, qué te ayuda a ti a tranquilizarte. Una cosa que puede servirles muchísimo y que recomiendo enormemente es antes de decirle a tu pareja que baje el volumen de sus juntas porque ya no lo soportas, de decirle a tus hijos por enésima vez que recojan los juguetes y lo que han dejado y ese tiradero, antes de expresar o mandar un correo o dejarnos llevar por esa emoción que claramente está presente. Nos podemos dar un espacio para parar. Si tú te das el espacio para detenerte y respirar, llevar tu atención a esa respiración, eso tranquiliza el sistema nervioso y eso nos brinda un poquito de espacio para poder responder en vez de reaccionar. Me decía una amiga cómo se mete al baño a separar y luego vuelve a enfrentarse con este niño que acaba de hacer una pataleta, con el que ya no está pudiendo trabajar y puede entonces ver que está muy enojada, pero ese parar le permite no decir esas palabras lastimosas. Quedan 2 minutos, Daniela. Gracias. Hay algo que les puede servir también para dar espacio, que es recordar. Ese niño, esa pareja, esa persona es igual que yo. Igual que yo está en esta situación compleja. Igual que yo. Cuando empatizamos con alguien no quiere decir que estemos de acuerdo con lo que está haciendo, pero sí establecemos un puente para poder dialogar y encontrar una solución. Una cosa que sirve mucho con sus hijos y con ustedes mismas y con quien sea que coexisten es escuchar. Muchas veces cuando nuestros hijos están con esta emocionalidad y vienen a decirnos algo y te interrumpen por 500ª vez, lo único que están requiriendo es que puedas escuchar su sentir. Cuando estamos hablando de emociones, no se trata de arreglarles la emoción a nadie, sino más bien dar espacio a esa emoción, escucharla, puedes ayudar enormemente a que puedan descargar eso. Cuando son más pequeños lo podrán expresar más a través de llantos, etcétera, después podrán hablar. Y si un adolescente no te dice lo que le pasa, que eso es algo muy clásico, trata de preguntarle, pero sobre todo de escuchar lo que sí te dice. Recuerden una cosa, y con esto voy a cerrar. Hay un aspecto que tiene que ver con entender que esta situación va a pasar. Eso, y por supuesto, creo que este mensaje sería el central en cuanto a entender con más claridad. Recuerda que la emoción es un proceso que sube y baja, que va a pasar. Recuerda que el suceso de esta contingencia, esta circunstancia va a pasar. Esa es la naturaleza de todas las cosas. Y eso puede ayudarnos a veces a redimensionar cuando queremos resolver esa angustia de nuestro niño que no puede con lo que le está pasando y estamos tan preocupados por cómo se siente. O cuando estamos en esa sensación de que estamos imposibilitados, tristes, angustiados. Recuerda, esto también va a pasar. Todas estas ideas y estas aproximaciones tienen como un punto principal que quisiera que se llevaran, que es que podamos recuperar o darnos el espacio, como decía Mari Carmen, de esa calma desde la cual aceptar las emociones que tenemos y no necesariamente, las emociones no las puedes cambiar cuando están ahí, pero lo que sí podemos empezar es a darnos el espacio para poder quizás decidir cómo actuar o no actuar esa emoción, que no es reprimirla, es simplemente darnos un poquito de espacio. Es lo que decía Viktor Frankl cuando decía, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio. En ese espacio tenemos el poder de elegir nuestra respuesta. En nuestra respuesta se encuentra nuestro crecimiento y nuestra libertad. Si puedes recordar cuál es tu propósito, darle sentido a lo que estás viviendo, aprender a calmarte, conectar con los demás, con amor, con bondad, con empatía, y desde luego también recordar, ¿no?, que cuando estamos muy angustiados, cuando está pasando todo esto, hay un enorme nivel de exageración natural que puede hacer nuestra mente y nos puede ayudar mucho a recordar, esto también va a pasar. Esto sería todo lo que yo tengo por decirles. Quería agradecerles
si necesitan más herramientas, además de las que ofrecen Mujeres por la Educación, en Atentamente tenemos muchas herramientas para ustedes. Hay un QR de un app que pueden bajar para hacer estas prácticas, para hacer estas pausas, para trabajar con nuestra propuesta de cómo trabajar con estas emociones en este momento. Y desde luego agradecerles a todos y a todas y a todos, a todos por este tiempo, y a Mujeres por la Educación por abrir el espacio. Y eso sería todo. Muchas gracias, Ale. Espero no haberme pasado. Muchas gracias a ti, Daniela. Está buena parte del foro agradeciendo por estos consejos tan puntuales que nos das para tener mejor conciencia de nuestras emociones, para darnos un espacio y poder de esta manera recuperar nuestro centro. Esto me parece que da muy bien pie para la plática que nos va a dar Diana Mares sobre cómo podemos aprovechar este periodo para el aprendizaje en familia, ¿no? Recuperando pues, nuestro centro, nuestras emociones, y a partir de ahí cómo podemos hacer de este momento un periodo de aprendizaje pues, para todos nuestros seres queridos. Muchas gracias. Voy a empezar a compartir. Muy bien, pues les quiero dar las gracias a todas, a Naid que me invitó a formar parte de la red, y ha sido para mí un gusto muy grande formar parte y poder contribuir con la experiencia que tengo. Pues actualmente, a pesar de que ya tengo experiencia en el campo profesional en educación, mi mayor fuerte es el homeschool. Me dedico a educar a mis hijos en casa por decisión propia hace varios años. Y pues ahorita tenemos una circunstancia que me ha dado pie para poder acompañar a familias acerca de la educación de sus hijos en casa. Y me gustaría compartirles algunas cosas porque pues tenemos una circunstancia en específico en casa. Creo que se ve un poco cortado, ¿no? Pero sí se alcanza a leer. Bueno, ¿cuáles son las circunstancias de de la tasa de desempleo, o de más bien de empleo informal en México es del 56%? Entonces, eso quiere decir que muchas familias están educando no solamente en casa y con el internet o con el programa en sus casas, sino que también tienen que salir a trabajar ellos, y ya sea que se lleven a sus hijos o que los dejen encargados con abuelitos o tíos. Esa es la realidad, que muchos hijos no están recibiendo el 100% de la atención de sus padres. También es relevante mencionar que en el 29% de los hogares, al menos porque esto fue en el 2015, las son jefas de familia las que llevan la mayor carga económica. Entonces, esto quiere decir que muchas mujeres que también, como vemos en el dato de abajo, que se están encargando al menos la mitad de la educación de los hijos a distancia, están llevando la carga económica completamente. Entonces, es una situación extraordinaria, y esto nos lleva a preguntarnos, pues, ¿qué hacemos? O sea, es deseable cambiar toda esta circunstancia, porque las familias estamos viendo que tenemos no una situación deseable para educar en casa, pero se puede hacer algo. De hecho, me gustaría compartirles que conozco muchas familias que en medio de, por ejemplo, mamá y papá trabajan, también han decidido hacer homeschool, y a través de sus experiencias he recibido retroalimentación de qué se hace y qué es lo más importante. Entonces, mi primera recomendación es que establezcan rutinas, porque las rutinas le dan estabilidad, y el niño o el adolescente o las niñas saben qué es lo que va a seguir. Entonces, las rutinas nos van a dar una visión de cómo se va a ver nuestro día para todos. Y estas rutinas no tienen que venir no tiene que salir de nosotros, porque mucho ya también se ha hablado acerca de la carga mental que tenemos las mujeres. Entonces, no tiene que salir de nosotros, las rutinas tienen que ser
acuerdos que vamos a establecer para que funcionemos todos como equipo. Y los hijos e hijas también tienen que participar en esos acuerdos para que ellos sepan que sí, tienen que cumplir con ciertas cosas, pero todos lo vamos a lograr, no nada más la mamá o papá o abuelitos. También es importante poner objetivos porque, bueno, ya mencionaba Dani que es importante a lo mejor no decir así como un objetivo escolar o curricular, a lo mejor decir a qué queremos llegar, cuál es mi valor y quiero recuperar esta idea porque los objetivos tienen que ir en términos de qué es importante, a qué quiero llegar y no dejarme llevar por lo urgente, porque a veces pasa que tenemos en mente esto voy a lograr y de repente salen trastes, yo tengo una bebé de 2 años, entonces ya está tirando cosas o es cambio de pañal o se están peleando, no sé, ¿no? En resolver nada más lo urgente y de repente si no tenemos un objetivo claro, ya se nos fue el día y no hicimos nada de lo que pensamos. ¿Cuánto más cuando tenemos muchísimas cosas más que atender en esta contingencia? Y la tercera parte es incluir a las niñas y los niños en las actividades comunes. No menospreciemos el hecho de que los hijos nos puedan acompañar en la preparación de alimentos, en poder hacer algo juntos, en, sabes que ya se descompuso esto, vamos a arreglarlo juntos, porque en eso también hay mucho valor y siempre van a surgir preguntas. Entonces, ellos van a tener muchísima más retroalimentación si nos acompañan en esto. También quería hablar de que en estas rutinas todos tienen que participar porque no va a funcionar tan bien si solo la mamá se hace cargo y no solo de la parte de currículum, sino de todas las actividades en general, si solo un miembro lo hace. Porque, por ejemplo, en la parte curricular, pues las mamás, los papás se sienten desprovistos de las herramientas curriculares y didácticas para llevar a cabo todas las actividades, pero a veces hay muchísimo valor cuando alguien más le explica el mismo tema a los chicos y les puede dar otra perspectiva, o también cuando comparte cualquier cosa que quiera, que esté viviendo o cualquier conocimiento de lo que está realizando en casa y que invita a los hijos a participar. Entonces, no dejemos de menospreciar esos pequeños acompañamientos que podemos tener con ellos para incluirlos en toda la dinámica familiar. También porque, bueno, creo que todos estamos preocupados porque los hijos ya no tienen totalmente contacto con sus amigos, con toda la socialización que tenían en la escuela. Nosotros como homeschoolers también teníamos una red y ya no podemos tener el mismo contacto, pero es importante que la socialización entonces se refuerce en casa, que ellos puedan sentirse escuchados, acompañados, que podamos saber qué está pasando y esos pequeños momentos. Ayer leía, por ejemplo, un comentario que decía, a veces los hijos pequeños aprenden más jugando 20 minutos con sus padres que teniendo un currículum armado acerca de todo lo que debe aprender, ¿no? Y sí, o sea, a veces en el juego sale mucho y la socialización es muy importante. De hecho, la semana pasada también comentaban mucho acerca del juego. Les invito a que revisen esta parte. Y también recuperar que si tenemos hijos de diferentes edades, por supuesto que es un reto porque tenemos que estar atendiendo a veces 2 o más temas en el momento, pero también puede ser un fuerte. A veces los hijos mayores también ayudan a dar su propia perspectiva de la situación. Yo he hecho, por ejemplo, con mis hijos que tienen 5 y 2 años, que a veces el niño de 5 le explica la actividad a la de 2. Cuando se presta, ¿no? Por ejemplo, pon harina en un recipiente o cosas sencillas, ¿no? Entonces, he visto cómo él también se involucra, se siente parte e incluso eso le da más valor a él y
y se siente no nada más como un hijo, sino como él sabe que tiene la oportunidad de ayudar. Y eso es enriquece mucho a la familia. Bueno, y también es importante que en esta época apoyemos a los estudiantes, a los chicos que tenemos en casa para que sean más autónomos. A lo mejor los maestros nos están dando muchos recursos, también la SEP, pero hay cosas que a veces se nos van a salir de control y no vamos a entender muchas veces. Entonces, hay que aprovechar los recursos. Como nos decía Mari Carmen, hay muchísima gente que no tiene acceso al Internet, pero si la tienen, aprovechen los recursos que hay, porque a veces para un mismo tema hay muchos enfoques también y pueden acceder a videos, a muchísimos, incluso currículums gratuitos. Entonces, aprovechen eso y que los estudiantes entre más grandes de secundaria ya, por ejemplo, pueden ellos revisarlo por su cuenta, ver cómo pueden entender mejor el tema, no solo con el libro de texto o lo que les explicó su maestro, sino con otros recursos. También necesitamos, o ellos también necesitan ser creativos para utilizar recursos poco convencionales. A veces, por ejemplo, me gusta mucho mencionar que con matemáticas podemos aprender en la cocina, podemos aprender con los Legos, por ejemplo. No sé, hay muchísimas cosas que tenemos en casa que a veces no pensamos que van a ser funcionales para que nuestro hijo aprenda. Digo, yo tengo hijos pequeños y a lo mejor esos son mis recursos más valiosos ahorita, pero a veces vacíos que se quedaron atrás y que los chicos no están entendiendo, fracciones, cosas así, pueden entenderlas ahora. También aprender a tomar tiempo con ellos, de leer algo que no forzosamente es curricular, pero que yo los estoy invitando a que participen conmigo en estudiar de eso. Y aprovechar a lo que ellos les llama la atención. Y por último, pues que los estudiantes también sepan cuál es su objetivo, que no nada más hagan las actividades por hacerlas, sino que sepan cuál es su propósito, a dónde tienen que llegar. Tengo que aprender esto, ¿por qué y para qué? ¿Para qué me va a servir? ¿Cómo lo voy a aplicar cuando regrese a la escuela? Necesitamos no nada más pedirles que realicen las actividades, sino también que ellos puedan sentirse dueños del conocimiento y de su propio proceso de aprendizaje, y mucho más en esta etapa. Y bueno, por último, quiero mencionarles que con los hijos muchas veces hay tantas situaciones que no podemos manejar. Personalmente nos hemos mudado 3 veces de ciudad y de repente es como, ¿cómo le vamos a hacer? Toda mi rutina se va a venir abajo, ¿no? Y este es un momento muy similar a eso. Pero tenemos que tener claro que lo primero y lo principal como papás es la formación del carácter de nuestros hijos. La escuela va a encargarse de poner en orden todos los contenidos, todos los vacíos que hayan quedado, pero nosotros tenemos la responsabilidad de darle a la escuela un piso sobre el que trabajar, porque muchas veces los maestros están resolviendo estas faltas de carácter, de emociones de los niños que no deberían estar haciendo. Entonces, como papás sí tenemos esa oportunidad y son nuestros hijos, finalmente los conocemos. Entonces, pongamos ese piso para los maestros para que sea mucho más fácil cuando regresen a clases. Para esto de la formación del carácter es importante partir de las emociones para que no sea como, ok, tienes que hacer esto, sino también yo voy a darte la oportunidad de conocer qué está pasando en tu mente, qué está pasando, cómo estás procesando este cambio, cómo estás procesando tus clases y escucharlos, como también decía Dani, y darles la oportunidad de ser responsables. Ellos se van a sentir muy útiles cuando sean responsables de algo en casa. Yo le comentaba a una amiga que me ha asombrado que a mis hijos, así chiquitos como son, a veces les digo, ok, ahora
cada vez que terminemos de desayunar, vamos a limpiar todos juntos. Escojan qué quieren, también podemos llegar a acuerdos en eso, pero escojan algo y limpien la mesa o ayuden a lavar unos platos. Y cuando nos sentamos a hacer las actividades escolares, tienen mucha más capacidad de atención. Entonces, que ellos se sientan responsables tiene mucho valor para sus actividades escolares. Y pues obviamente eso debe empezar con el ejemplo de toda la familia, no nada más de las mamás. Y pues el objetivo de formar el carácter es que los lleve a ser resilientes para que después de este rebote, de esta circunstancia tan difícil, ellos puedan adaptarse de nuevo y ya sea que tengan todo el conocimiento curricular o no, ellos puedan adaptarse porque saben que pueden hacerlo, porque ya lo trabajaron desde casa. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Diana. Hay diversas preguntas ya por parte del auditorio que vamos a retomar en la sección al final de todas las presentaciones. Pero muchas gracias por estos consejos que nos dan para crear espacios de aprendizaje en la familia, para ayudar a los hijos a ir formando su carácter pues en estas circunstancias tan especiales que estamos viviendo, ¿no? Y justamente para reforzar este vínculo que debe de haber entre la casa y la escuela, Mariali nos va a platicar de cómo podemos mejorar la relación entre las familias y los maestros. Mariali, si estás por ahí, ¿puedes activar tu micrófono? No te escuchamos, Mariali. Gracias, Ale. Sí, aquí estoy poniendo la pantalla. A ver si la pueden ver todos. Ponemos en grande. Sí se alcanza a ver, ¿verdad? Sí, se ve todo el PowerPoint. Ya, ahí está. Déjame poner la primera, Filmina. Pues muchas gracias de nuevo a la red por la invitación. Qué bueno que hay estos espacios para dialogar y para conversar acerca de pues, la realidad de tantas mujeres de este país y de tantas niñas, adolescentes, que forman parte pues, muy significativa de la sociedad, ¿no? Imprescindible y que pues tenemos que reconocer esa aportación original, individual de cada una. En esta ocasión me toca conversar acerca de las oportunidades para mejorar la relación entre la familia y la escuela. Y bueno, antes que nada me presento, soy Mariali Cárdenas, yo trabajo en una organización sin fines de lucro que se llama Vía Educación. Tengo 2 hijos, uno de 9 y una de 6. Y pues estamos aquí malabareando el trabajo, la casa, el orden y pues el acompañamiento de los niños en las escuelas, ¿no? En su proceso académico, seguramente como muchos de ustedes. Y me pregunto si tenemos en esta sesión a muchas maestras, maestros que tengan también pues esa dualidad de vida, yo creo que sí. En cuanto a ser mamás y además pues ser docentes en la escuela y a estar pues malabareando estas 2 circunstancias. Si quieren platicarnos en el chat cuántas maestras tenemos por ahí y que además son mamás. Yo creo que eso, como decíamos hace ratito, nuestras colegas nos han compartido, pues es una circunstancia sin precedentes lo que estamos viviendo ahora con esta pandemia y este confinamiento, pero también yo creo que pues es una oportunidad. Me gustó mucho el tema que me pidieron que compartiera, esta oportunidad para mejorar la relación entre la familia y la escuela. Podemos verlo como un reto, como un desafío, podemos verlo como una dificultad, pero esa mirada que nos impulsa hacia tener un propósito, como nos comentaba Dani, pues pudiera ser esa oportunidad. Pensar que después de todo esto pueda estar mejor las circunstancias. Y pues yo creo que como todos hemos vivido una montaña rusa de emociones y de incertidumbres en todo este proceso, ya llevamos varias semanas así. Les comparto que yo al principio me sentía muy frustrada, veía lo que le asignaban a mis hijos de la escuela y a veces me parecía excesivo, a veces me parecía insuficiente. Estaba preocupada por uno de ellos, que yo sí tenía expectativa de que en este periodo final de la escuela pudiera fortalecer ciertos conocimientos, afianzar digamos, las tablas, las divisiones y terminar curricularmente bien el año.
me empecé a dar cuenta de sus deficiencias y me empecé a preocupar. Pedí apoyo en la escuela, pero la escuela no estaba pues preparada para dar asesorías. Entonces dije, ¿qué vamos a hacer? Y entonces pues ahí es donde empiezan a entrar los miedos, ¿no? Que pues nos empiezan a atarantar el pensamiento lógico. Pues va a perder el año, no lo va a aprender nunca, y pues nos preocupamos. Entonces, ahí es donde creo que sí vale la pena hacer un alto, parar, como nos decía Dani, y retomar esas ideas que también nos compartían ahorita Diana, en cuanto a, pues vamos a ver, vamos a reconocer esos miedos, aceptar esas diferencias entre lo que yo creo, entre lo que cree la maestra, y a generar preguntas clarificadoras. Creo que podemos ponernos en los dos, estando en los dos lugares, desde el área escolar, que me toca trabajar con docentes, y ahora también pues como mamá, desde mi hogar. Podemos pensar que de alguna manera queremos lo mismo, pero mientras no tengamos una comunicación con la maestra o con el docente, podemos quedarnos como en una visión subjetiva. Entonces, vale mucho la pena generar esas preguntas clarificadoras. A ver, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero para mis hijos? ¿Cuáles son mis intereses o esos pequeños objetivos? Y después compartir esas inquietudes con la maestra, con el docente, y tratar de encontrar puntos de diálogo. El diálogo en esta circunstancia va a ser fundamental, tanto de la maestra, que pueda tenerlo con el padre de familia, como de los padres de familia, madres de familia con el docente. Y a partir de ese diálogo nos podemos poner ahora sí en acción y pensar qué podemos hacer. Entonces, cuando podemos conversar, nos podemos ir dando cuenta que a pesar de que haya diferencias en los intereses o en las pues sí, motivaciones tanto del docente como de los padres o madres de familia, sí hay puntos en común, sí hay algo que nos vincula. Y sobre esos pequeños aspectos en común es de donde nos vamos a sostener. Entonces, por ejemplo, podemos pensar cuáles son los grandes objetivos de aprendizaje para estos meses. Ya Diana nos decía, sí hay que tener un objetivo. Y esto sí es prioritario. Esto libera mucho el estrés, aligera la carga y ayuda a los niños a orientarse, a los jóvenes también y adolescentes que están en casa, para poder apuntalar a esos objetivos. Digamos que nuestro currículum es grandísimo, dicen que es kilométrico, pero hay algunos aprendizajes que son fundamentales en particular para nuestros hijos, y esta es una oportunidad de dialogar inclusive con ellos para establecer esas metas, esos objetivos de aprendizaje y decir, a ver, para ti, ¿qué es importante? ¿Qué te motiva? ¿Qué te interesa? ¿Y qué quieres aprender en este periodo de 2-3 meses que tenemos para cerrar el ciclo escolar? Y esto quiere decir renunciar, no es tan fácil, porque entonces, híjole, si le interesa la historia, no, hombre, pues ya no va a aprender las tablas. O si le interesa la ciencia. Ahorita estamos en un espacio especial, en donde tenemos la oportunidad de darle seguimiento a los intereses de los niños. Y tanto los docentes pueden apoyarse de esos intereses puntuales que tengan los niños, los alumnos, como las mismas mamás podemos identificar, bueno, cuáles son esas pasiones que tienen. Y ahorita vamos a hablar más de por qué es importante ese interés. Y luego, pues tenemos que identificar con qué recursos contamos. No podemos también pensar que podemos solucionar de una manera perfecta todas esas necesidades o intereses que tienen los niños, pero sí tenemos algunos recursos y podemos buscarlos. Muchos están en la casa, muchos están en grupos de apoyo entre mamás o grupos de apoyo entre docentes para poder identificar con qué sí contamos. Y a partir de eso, colaborar. O sea, irnos acompañando, continuar con este diálogo, tanto docentes como las mamás y los papás, para poder ir viendo cómo vamos avanzando, cómo se va alcanzando ese objetivo, e inclusive vinculando a los niños, ¿no? Entonces, cuando ya encontramos qué tenemos en común y podemos identificar esos grandes objetivos, esto está un poco repetido, bueno, partiendo entonces estas acciones en específico, pues es la colaboración. Y aquí, pues vale la pena sí tener un pequeño plan. A veces planear toma tiempo, y sabemos que muchas veces los planes no resultan como uno esperaría. Pero es mejor tener un plan, enfrentar a la situación con un plan aunque cambie, que llegar a la situación y no tener ningún plan.
Y ahorita estamos en unas circunstancias en donde sí necesitamos apoyarnos de un plan. Yo no soy muy buena para planear, se los platico en confianza, pero sí me he esforzado por hacer esto. Sabemos que a veces va a haber caos y va a haber circunstancias, como pueden ver en esta imagen. Hay cosas que están fuera de lugar, a veces las actividades no son las más ordenadas posibles, pero tenemos que bajar expectativas en cuanto a esa perfección o esa expectativa, tanto en la limpieza del hogar, el alcanzar todas las metas académicas o también todo el esfuerzo de nuestro propio espacio de trabajo, ¿verdad? Tenemos como que reducir esas expectativas y buscar enfocarnos en lo que es prioritario, en lo que es esencial. Yo creo que esto para mí ha sido el cuestionamiento principal de este tiempo, a ver, ¿qué es esencial? Y sobre eso enfocarnos, a pesar de que lo demás no se pueda lograr al 100%, ¿no? Y este plan, pues es importante, como les decía, comentarlo con el docente o con la madre de familia y con el alumno, con el estudiante, con los niños. Es muy importante que esté vinculado ese plan para que los niños estén motivados a llevarlo a cabo, para que puedan ir viendo su propio progreso y ser autónomos en ir alcanzando sus objetivos. Pues es muy importante usar la creatividad también, salirnos ahorita sí de la caja, porque siguiendo, yo creo que el problema que pudiéramos tener más grave es tratar de hacer lo mismo que hacíamos antes y esperar los mismos resultados. O sea, definitivamente tenemos que buscar caminos diferentes y vamos a encontrar algunos resultados similares y algunos diferentes, pero probablemente vamos a hacer un ejercicio de la creatividad importante que nos va a dejar mejor como persona. También a esto pues hay que sumar la parte de innovación y de flexibilidad en la manera de hacer las cosas. Por ahí hay un profesor de la Universidad de Harvard que decía que la característica básica para darle la vuelta a esta circunstancia de estrés es la flexibilidad de mente. Pensar que puedo cambiar. Si esto no está funcionando, puedo cambiar, puedo volver a empezar. Y ir compartiendo las decisiones con los niños, o sea, mantener el diálogo con los alumnos, mantener el diálogo continuo, de modo que podamos ir decidiendo qué podemos hacer, qué podemos ir elaborando juntos. Es también importante aceptar los errores y aprender de ellos, no esperar que va a estar todo siempre perfecto. Es muy bueno que pasen estos errores, siempre son oportunidades para aprender. Y lo más importante creo que de todo esto es cuidar el vínculo. Sí me ha pasado, por ejemplo, mamá, es que ya no quiero hacer esto, ya estoy harto, no lo entiendo. Bueno, pues ve a ver si un video te puedes, no sé cómo dividir con 2 dígitos. Entonces uno puede como influir o tratar de forzar mucho la situación y eso puede romper la relación. Entonces en casa lo más importante es cuidar el vínculo para que el aprendizaje... Mi hijo, dice, los comparto, me llegó a decir la semana pasada, decía, estar en la escuela es un poco hartante, pero a veces estar aquí en la casa contigo es más hartante. Bueno, sí me puedo poner intensa, pero no. Lo importante es, me he dado cuenta que lo fundamental es cuidar el vínculo. Y ante esta situación de estrés, pues si no aprende las tablas hoy, las puede aprender mañana o pasado, o tenemos todo el verano, o ya veremos si no se las aprende, pues qué hacemos el siguiente ciclo escolar. Quería también traer a la conversación a un educador, Seymour Papert, a lo mejor ya han escuchado de él es alumno de Piaget, fue alumno de Piaget, falleció recientemente, y él tenía una manera muy innovadora de ver el aprendizaje, completamente fuera de lo común. Inclusive él decía que las personas dejamos de aprender cuando entramos a la escuela. Antes iba todo muy bien, pero cuando entramos a la escuela dejamos de aprender. Y pues preguntémonos por qué. 2 minutos, Mariali. Sí, gracias, Ale. ¿Por qué será esto? Y la cosa es que él dice que para poder aprender tenemos que seguir el impulso natural de los niños. Y los niños juegan, y los niños tienen pasión, y los niños comparten. Y si les proveemos de recursos muy simples, ellos van a elaborar proyectos de aprendizaje. Y aquí no pretendo ser un ejemplo para nada porque voy aprendiendo en el camino, pero me he dado cuenta que de veras al darles ese espacio a los niños, mis hijos empezaron a crear sus propios proyectos. En la parte superior vemos, se pusieron a hacer libros, historietas, que ellos con su imaginación, ellos se les ocurrió.
Y también pensaron que podían salir y recolectar hojas y ver cuántas diferentes pudieran conseguir. También han estado experimentando, pues ahí les ofrecí algunas alternativas manuales y artísticas y de cultivo. La tierra es fantástica y ellos van de veras teniendo la oportunidad de desarrollar sus propias pasiones y engancharse, al grado que me decía, mamá, ya quiero terminar de comer para seguir haciendo mi libro. Entonces, cuando eso te dicen los niños, te das cuenta que pues el aprendizaje es continuo y es durante el día y es transversal. Y como decíamos, si estamos en la cocina, si estamos en el patio, si estamos trabajando con material reciclado, si son cartones de leche o lo que sea, ellos pueden elaborar proyectos a partir de su imaginación. Y es muy importante compartirlo. Lo de los demás, eso sirve mucho para que le dé sentido a lo que están elaborando. Ya sea sus libros, ya sea con su familia cercana, con a lo mejor los maestros o el resto de los compañeros. Y las maestras pueden disponer de estos pequeños proyectos con ellos y es una forma muy sencilla. Los podemos invitar a generar grandes ideas. A ver, vamos a tomar un tema, podríamos decir el bosque encantado. ¿Qué ideas surgen de ahí? Ahora, ¿qué podemos construir? ¿Qué podemos construir con esto? ¿Qué materiales tenemos a la mano? Hay criaturas en este bosque encantado y eso puede ser en diferentes dimensiones, inclusive con los más grandes. Bueno, ¿qué quiere decir? ¿Qué novelas hay donde hayan estas criaturas? ¿Cómo se vincula la literatura, las matemáticas o la historia con esto? Y compartirlo con el resto de sus compañeros. Creo que todo esto nos dispone a una forma de relación diferente y, como les decía, pues cuidar ese vínculo. A veces no suceden las cosas como uno espera y puede ser que sea más trabajo de lo normal, pero si se planea y se dispone el diálogo con los niños, con los alumnos, pueden generarse actividades muy positivas y de aprendizaje. Entonces, como conclusión, tener metas de aprendizaje compartidas, maestro-alumnos, generar estas oportunidades de aprendizaje basadas en el juego, en los proyectos y en el compartir, tener esa flexibilidad y cuidar el vínculo, que es el centro para el aprendizaje y para cualquier relación humana. Muchas gracias. Gracias a ti, Mariali, por poner en esta mesa estas oportunidades para reflexionar qué es lo que queremos que los chicos aprendan en esta circunstancia, ¿no? Para tener una relación de coordinación más abierta entre la escuela y la casa y pues para colaborar teniendo objetivos comunes, ¿no? Ha generado muchos comentarios estas oportunidades que nos ponen las diferentes panelistas para que todos en la casa colaboren, ¿no? Varias mamás comentan que sus hijos se sienten felices, se sienten tomados en cuenta, se sienten apoyados, se sienten que pueden apoyar más bien en la casa, ¿no? Se sienten incluidos dentro de la dinámica familiar. Y hay preguntas coincidentes, sea para Daniela o para Diana. Si pueden, por favor, abrir sus micrófonos y sus cámaras. Gracias. Están preguntando cómo pueden fortalecer en la cotidianidad la resiliencia de los niños, ¿no? O de los hijos en general. Bueno, Diana. No, yo creo que tú eres la experta, Dani. Pues no, pero siempre estamos aprendiendo. La resiliencia es la capacidad de recuperarnos de la adversidad, de cuando nos vemos enfrentados a cosas difíciles, inclusive en un mismo momento, ¿no? Si estamos teniendo una dificultad emocional, por ejemplo, cómo podernos recuperar. Creo que depende mucho de la edad de los hijos, pero hay algo que siempre opera, tanto para los maestros como para los padres, es cómo podemos aprender nosotros a tener un poquito más de espacio. La resiliencia es una competencia que se desarrolla a lo largo del tiempo. Nada de esto va a ser en un solo momento. Pero si poco a poco vamos entrenándonos a poder encontrar algo de calma y poder recuperar ese centro y poco a poco empezar a transformar la relación con nuestras emociones y con los demás, vamos a ir sintiendo también ese sentido de que podemos hacerlo. Es decir, cuando nos sentimos abatidos, por ejemplo, emocionalmente por algo, o cuando una emoción se nos desborda, eso nos saca de nuestro centro. En la medida que podemos saber que tenemos un poco más de espacio con las emociones, nos va dando un sentido de agencia sobre nosotros mismos y sobre nuestra posibilidad de ser actores de lo que nos pasa. Y eso ayuda muchísimo al sentido a tener resiliencia.
porque cuando sentimos que todo lo que es muy natural que tendemos a poner la responsabilidad de lo que nos pasa y de cómo nos sentimos fuera de nosotros, y eso nos desempodera enormemente. Claro que influye lo que pasa fuera de nosotros, pero si podemos ir cultivando la capacidad de responder con mayor calma, con mayor claridad, de saber manejar nuestras emociones, eso nos va a hacer saber, no de que nos lo digan, sino nos va a hacer saber en el corazón del tuétano que podemos recuperarnos. Y creo que esa sería una manera de ir construyendo algo de resiliencia, pero desde luego no soy experta en resiliencia como tema en específico, y seguramente Diana podría decir algo mejor. Diana, no sé si quieras complementar. Sí, yo creo, estoy de acuerdo con Dani. Yo creo que también tiene que ver con la identidad de los niños, ¿no? En sentirse seguros de quiénes son y de la capacidad que tienen. Y esa identidad se las podemos dar desde casa, porque ellos pueden saberse amados, pueden saber sus capacidades, pero desde casa. Y entonces son capaces de responder a lo que se les enfrente. Como dice Dani, pues no, hay cosas que no podemos controlar, así es la vida, pero podemos sí darles la seguridad de lo que ellos son y de cómo pueden responder. No sé si Mari Carmen, Mariali quisieran complementar algo. Bueno, pues sí, efectivamente, como dice Dani, la resiliencia es una competencia que se desarrolla y pues es gestionar bienestar en la adversidad, ¿no? Y hay cosas que no podemos cambiar, como es el hecho pues, de lo que está ocurriendo ahorita, y no podrán salir los niños y las niñas a la calle hasta que no sea conveniente, pero cómo viven el confinamiento será muy importante para generar resiliencia en su vida futura. Okay. Mariali, ¿tendrías alguna idea para complementar? Sí, bueno, lo han dicho ya mis compañeras, mis colegas, pero sí, yo creo que es un proceso de fortalecimiento interior que se dispone a partir de las oportunidades, y como adultos tenemos esa posibilidad de darle una reinterpretación a las cosas, de verlo de otra manera, de modo que el niño, a pesar de que esté, o el alumno, en una dificultad, pueda reinterpretar y pueda descubrir su propia capacidad interior para enfrentarla. Okay. Diana, alrededor de tu plática hubo varios comentarios acerca del homeschooling, generó curiosidad, y bueno, quisiera ver si nos puedes tú dar tu punto de vista sobre si lo que estamos haciendo en esta contingencia es homeschooling, y cuáles serían las ventajas, las limitaciones del homeschooling, y para los que quieran saber más, pues cómo. Creo que Ale se quedó. Sí, fue ella, pero... Adelante, Diana. Sí. Ok, bueno, no es homeschool lo que la mayoría de las familias están viviendo, pero yo creo que es importante saber que, bueno, el homeschool es algo que cada familia elige hacer, y hay muchísimas maneras de afrontarlo. Algunas eligen un currículum, algunas eligen ser un poco más libres y tomar de varias propuestas y armar la suya, pero lo más importante es que sepamos que estamos siguiendo a los niños en cuanto a sus intereses y en cuanto a la dinámica familiar. Entonces, yo creo que sí es un aprendizaje que tenemos que recuperar en esta contingencia todas las familias, que no estamos siguiendo un currículum establecido, a pesar de que sí nos están enviando trabajo y tenemos que cumplir con cosas, pero tenemos que priorizar y hacerlo a nuestra manera, y tomar en cuenta todas las diversidades que nos encontramos en cada familia. Como lo comentaba, pues hay muchísimas familias que están llevando la educación de sus hijos en sus trabajos, entonces tienen que adaptarse a todo esto. Y el homeschool, de eso se trata a veces, de
de poder recuperar todas estas experiencias y usarlas para el mayor beneficio. Entonces, creo que sería bueno, digo, si quieren, pueden investigar acerca de homeschool. Les sugiero la página de su preescolar, porque tiene un curso para que puedan entender qué es homeschool con más detalle, pero en general, pues saber que estamos adaptándonos a la familia y a nuestros hijos, más que al currículum. ¿Ahí me ven? Sí, bueno, esta tecnología, me quedé sin internet en la casa, entonces ahora estoy desde mi celular, pero bueno, desde aquí le doy continuidad a la conversación. Un poco también para Mariali, algunas preguntas para saber cómo se puede distinguir entre un juego que solamente tiene la intención de que el chico se divierta o un juego que tiene la intención de que los niños aprendan. Sí, Simon Papert hablaba del juego serio, y esa es una experiencia del niño en donde lo vemos enganchado, donde lo vemos que está concentrado, que está viviendo algo especial. Es algo que ellos descubren por sí mismos, que ellos van creando, pero que tiene una intencionalidad. Entonces no es como están jugando, están perdiendo el tiempo, sino está pasando grandes cosas en su cerebro, está pasando grandes cosas en su corazón. Y ese es el juego del que estamos hablando, que es educativo, que es formativo, porque desarrolla todas estas capacidades de aprendizaje. Sí. Pues muchas gracias, Mariali, y muchas gracias a todas y cada una de las ponentes por compartirnos sus experiencias, por compartirnos estos consejos para llevar mejor los malabares que tenemos que hacer en estas circunstancias. Y bueno, para cerrar, antes de regresar la palabra a la doctora Sofía Leticia, quiero aprovechar la oportunidad para, en nombre de la Red de Mujeres por la Educación, felicitar a todas las mamás por este 10 de mayo que se acerca, ¿no? Pues darnos la oportunidad de celebrarnos en estas circunstancias, de compartir con nuestra familia en casa, a través de estos medios tecnológicos, compartir con las familias que están un poco más lejos. Y bueno, pues invitarlas a todas a que continúen con estos diálogos de Mujeres Unidas por la Educación en las próximas semanas. Sofía Leticia. Muchas gracias, Ale. Bueno, me sumo a la felicitación por el Día de las Madres y a nombre de la Red de Mujeres Unidas por la Educación, el TEC de Monterrey, específicamente la Escuela de Humanidades y Educación, Educación Continua y Educación para el Desarrollo, pues nos da mucho gusto haber escuchado a madres y abuelas jóvenes compartiendo, digamos, sus experiencias y su saber. En el caso de Mari Carmen, ella parte de las inquietudes expresadas en la Red de Mujeres Unidas por la Educación y las respuestas, y pone el acento en no perder de vista la vulnerabilidad de muchas mujeres, la violencia. ONU Mujeres dice que comparativamente en el primer trimestre del 2019 y el primer trimestre del 2020 se incrementa en 56% las llamadas al 911 para pedir ayuda por la violencia doméstica. Obviamente nuestro reto sigue siendo cómo crear espacios colaborativos e igualitarios en la vida cotidiana y cómo salir reforzadas en esta igualdad de género. Se habló al inicio que nuestra meta es salvar la educación, no salvar el curso, no salvar el año, pero sí salvar una educación pertinente, vivencial, que realmente permita fortalecer esta relación de familia. También se habló, y habría que enfatizar más en las diferentes maternidades, por así decirlo. Nos hemos centrado en aquellas mujeres que trabajan en casa y que están también con múltiples tareas, además del cuidado, el de homeschooling. Sin embargo, hay muchas mujeres, como bien también se dijo aquí brevemente, que tienen otra tarea, cómo ser el sustento. Como familias monoparentales, cómo llevar, digamos, el sustento a la casa, además de las otras tareas. Daniela nos entrega el ABCD, atención, bondad, claridad y dirección,
y nos da 2 herramientas para practicar. Parar y la escucha atenta. Diana, con esta gran experiencia de homeschooling, nos da tips y experiencias concretas de cómo llevar rutinas, establecer acuerdos, objetivos concretos, pero dialogados con los niños y las niñas independientemente de su edad, y muy de acuerdo en su experiencia con lo que nos dice Francesco Tonucci. También Marieli nos habla de la relación entre las familias y los maestros y cómo ella, cumpliendo las 2 funciones, ha encontrado la necesidad de generar con acuerdos un plan de acción que sea esencial desde la mirada de los niños, qué es lo que se tiene que aprender. Con esto, obviamente, nuestra meta ha sido transitar de este malabarismo de la mujer a un juego de familia colaborativo en donde todos tengan una pelota y no se le concentre, digamos, a la madre. Quisiéramos invitarlos la siguiente semana al diálogo en honor al Día del Maestro, que hemos llamado imprescindible la docencia para el aprendizaje, qué nos enseña la emergencia, y empezar a reflexionar sobre este papel a veces invisible con esta cuarentena, pero siempre imprescindible del docente, de la maestra, del maestro. Y invitarlos a que consulten nuestra página web de Mujeres Unidas por la Educación, www.mujeresunidas por la educación, MUPORED, .mx, y también la página que tenemos de formación de formadores en educación continua y educación para el desarrollo. Con esto les agradecemos a más de 350 personas que entre esta audiencia aquí en Zoom y en Facebook nos han acompañado y han estado reflexionando con nosotros. Muchísimas gracias y muchas gracias a las ponentes.